desplegados en cantones de Guayas, Los Ríos y Manabí. Operaciones directas contra el crimen organizado. El objetivo es claro: combatir el narcoterrorismo, desarticular bandas criminales y devolver la paz a las familias ecuatorianas. Una intervención sin tregua. Esta acción marca el inicio de la fase ofensiva total en estas provincias de manera indefinida. No habrá espacio para el crimen. El nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia a la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, a propósito de los proyectos que se tramitan en esa comisión y las tareas que vamos a abordar, legislativas y también de fiscalización. Un tema de coyuntura tiene que ver con el trámite del proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes. Esto se ha visto hoy que el Ecuador vive un conflicto armado interno, lucha contra los grupos delincuenciales organizados, muchos de los cuales usan estos uniformes. ¿Qué significado tiene y qué implica este proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes? Muy buen día. Miguel, muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana, un saludo atento a toda la ciudadanía. Bueno, en efecto, ¿no? Hemos podido ver cómo la criminalidad se adapta, cómo evoluciona y cómo hoy está utilizando los uniformes de las fuerzas del orden para delinquir, para simular, para suplantarla, incluso la autoridad. Podemos ver falsos retenes, podemos ver cómo vestidos de militares ingresan a ciudadelas, cómo vestidos de policías hacen falsos operativos. Y bueno, más que ser un delito común, eso hoy destruye la confianza ciudadana en las fuerzas del orden. Hemos visto que existen vacíos normativos, que existe también una debilidad normativa grave, y esta problemática ha sido identificada por la Comisión de Seguridad. Justamente por ello nosotros hemos determinado que debemos hacer unas reformas al COIP e ingresar 2 nuevos tipos penales, que justamente con ello lo que buscamos es reformar y darle una normativa o una herramienta a las fuerzas del orden que le permitan actuar de mejor manera. Hoy, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, el uso indebido de uniformes principalmente se trata únicamente como una contravención. Una contravención es como que si se pasa la luz roja, lastimosamente en el contexto de lo que hoy vivimos como país, utilizar las fuerzas del orden debe ser sumamente grave. No podemos permitir que cualquier persona lo utilice, y más aún la delincuencia organizada, que ya lo utiliza justamente para delinquir, ¿no? Por eso hemos visto que es insuficiente lo que hoy tenemos en la normativa y hemos puesto 2 nuevos tipos penales. El primero, que hablamos acerca de la simulación de autoridad operativa. ¿Qué quiere decir esto, Miguel? Que, por ejemplo, ahora usted y yo vamos al centro, compramos un uniforme de policía que está sobre los $50, que es de completo fácil acceso para cualquier persona. Nos paramos en medio de la calle y simulamos un operativo. Así de simple puede ser el día de hoy obtener el uniforme y simular ser una autoridad. Justamente por ello estamos planteando que primero, la simulación de autoridad operativa se sancione de 1 a 7 años, dependiendo el caso y cómo se encuadre la conducta también, ¿no? Y además de los otros delitos conexos que puedan tener con eso. Y segundo, la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que solo los locales autorizados, solo las fábricas autorizadas que cuenten con todos los requisitos podrán comercializar, fabricar y vender estos uniformes de las fuerzas del orden.
Ahora, 1 a 7 años, este momento al ser una simple contravención casi pasa por alto. En cambio, ¿esto va a sentar un precedente de aprobarse en este sentido? Por supuesto, sienta un precedente y también nosotros hoy nos conectamos a lo que vivimos en nuestra realidad y le ponemos al delito de acuerdo a la acción y de acuerdo a cómo debe ser la pena. Mire, hoy una contravención no pasa de más de 15 días. Y eso es lo que lamentablemente hoy hemos visto en nuestro país. Las últimas noticias son delincuentes vestidos de militares ingresaron a Ciudadelas. Miren, Sí. el último caso, Mocolí, es un caso clarísimo y a todas luces de cómo los grupos de delincuencia organizada, ellos utilizan como herramienta las fuerzas del orden, el uniforme de las fuerzas del orden. Claro, este es un hecho evidente en San Borondón que se evidenció, pero no es el único caso. Vemos cuántas No. bandas actúan, ¿no? Por supuesto, existen muchos casos ya documentados, incluso denuncias, más de 1.230 denuncias están en fiscalía justamente por utilizar esos uniformes de la fuerza pública, pero con delito como tal, la simulación de autoridad, nosotros no tenemos en nuestro país y hemos hecho una legislación comparada también en Colombia. Ya se pena la utilización ilegal de uniformes de insignias, la usurpación de funciones públicas. En Perú tienen ya como delito la fabricación clandestina de uniformes de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, el comercio clandestino de uniforme de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. En México, la usurpación de funciones públicas de profesión o uso indebido de condecoraciones, uniformes o grados jerárquicos. Nosotros, lamentablemente, nuestra legislación está con muchos años atrás y es por eso que hoy debemos actualizarla y hoy debemos también entender que la delincuencia organizada evoluciona y utiliza nuestras mismas herramientas, hoy, por ejemplo, los uniformes en las fuerzas del orden para delinquir. Y esto es sumamente grave. Esta es una reforma, asambleísta Falcón, al Código Orgánico Integral Penal. Correcto, es una reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero además de ello nosotros incrementamos 2 tipos penales que lo que nos permite con esto es tipificar nuevos delitos como la simulación operativa y la comercialización indebida de los uniformes. ¿Qué otras reformas dentro de este proyecto han sido consignados? Bueno, son esas 2 reformas que son importantes. También tenemos el tema de las contravenciones para quienes utilizan estos uniformes, como ya lo indiqué. El tema de la comercialización, que es importante, es un informe de primer debate, lo seguimos trabajando. Ayer recibimos observaciones muy importantes por parte de los legisladores, porque ¿quién más que los legisladores que conocen el territorio para que puedan aportar con temas de seguridad nacional? Entonces, estamos todavía trabajándolo, pero esta es la idea principal de este proyecto, ¿no? Nadie puede utilizar los uniformes de la policía y las Fuerzas Armadas. Debe haber una trazabilidad en la comercialización y fabricación de los mismos. Y sobre todo, estamos trabajando también para que la ciudadanía sepa que los uniformes de la Policía Nacional no son ropa, son un activo de las Fuerzas Armadas. Y mire, Miguel, cuando el delincuente y el policía compran uniformes en el mismo lugar, créanme que habemos perdido la guerra de la identidad y ahí se destruye la confianza ciudadana en la fuerza pública. Y ¿sabe qué? Me gustaría comentarle, Miguel, también, y aprovechando este espacio, es que en la Comisión de Seguridad hoy estamos trabajando ayer aprobamos el informe del primer debate justamente para la reestructuración del sistema penitenciario. Es un proyecto importante. Nosotros conocemos como país que tenemos una debilidad en los centros penitenciarios en donde los delincuentes utilizan las cárceles como fortines para desde ahí delinquir, desde ahí con una llamada secuestran, hacen sicariatos. Justamente por eso hoy necesitamos trabajar en reestructurar el Estado y vamos a comenzar haciéndolos desde los guías penitenciarios, profesionalización, capacitación, pruebas de confianza que es indispensable y sobre todo hablar acerca de también, ¿no?, reestructurar como tal el sistema penitenciario acerca de la creación de un régimen penitenciario especial en donde establecemos
la clasificación de los internos por su nivel de peligrosidad, liderazgo criminal, riesgo de reorganización delictiva. Entonces, es un proyecto de ley importante que ayer lo votamos en la Comisión de Seguridad y que espero tenerlo ya la próxima semana en el Pleno de la Asamblea. Pero es lamentable que los señores de la Revolución Ciudadana se abstuvieron, no quisieron votar en este tema tan delicado para nuestro país y que, por supuesto, que abona a la seguridad nacional. Ellos tienen su agenda claramente que el país debe tomar conciencia de eso. Pero en el tema de la reforma al sistema penitenciario, ¿cuáles son los ejes fundamentales que permiten formar y dotar a buenos guías penitenciarios en el control de las cárceles del país? Bueno, primero, como lo dije, ¿no? La creación de un régimen penitenciario especial. Tenemos que clasificar a los internos. Esa es una prioridad. Segundo, la reestructuración institucional del SNAI como tal. Entonces, lo que buscamos con esto es que también tenga una mayor autonomía funcional y sobre todo aquí el punto clave es la inteligencia penitenciaria para detectar estas redes internas de criminalidad y, por supuesto, prevenir los actos de corrupción. Hablamos también de un eje importante que es la integración y la coordinación de la seguridad nacional. Cuando hablamos de esto, hablamos acerca de la Policía Nacional. Y las fuerzas del orden deben tener una coordinación permanente y obligatoria en los centros penitenciarios. También hablamos de incorporar de policías en servicio pasivo para solventar el déficit de personal que nosotros hoy tenemos en los sistemas penitenciarios. También hablamos de la coordinación y precisar los estándares de los protocolos del uso legítimo de la fuerza. ¿Qué está pasando hoy, Miguel? Y es bueno decirle a la ciudadanía que, por ejemplo, hoy para ser un guía penitenciario usted necesita únicamente 2 meses de capacitación. Termina esos 2 meses de capacitación y cualquier adulto mayor de 18 años puede ser parte de los centros penitenciarios y ser un guía penitenciario. Entonces nosotros le decimos cuando hacemos estas mesas legislativas y cuando hablamos de este proyecto de ley, nosotros tenemos que tener primero pruebas de confianza. Segundo, cualquier persona que ingrese a trabajar en los centros de rehabilitación no tiene que tener un pasado judicial, no tiene que tenerlo, y son requisitos estrictos que se deben cumplir dentro de esa normativa para que pueda ser parte de este personal de apoyo en los centros penitenciarios. Claro, por un lado, no formar rápidamente sin el debido entendimiento, y por otro, el ir incorporando, como usted mencionaba, asambleísta Alarcón, a quienes han integrado Fuerzas Armadas, por ejemplo, que están en situación pasiva, pero también con la debida formación, porque otras son las tareas que hay que cumplir en el control de los centros penitenciarios. Correcto, sí, bueno, la formación es indispensable, ¿no? Justamente por ello nosotros necesitamos hoy, desde la Comisión de Seguridad, darle estas normativas a las fuerzas del orden e ir reestructurando, Miguel, hay que ir reestructurando porque lamentablemente se recibió un país en donde los centros penitenciarios se convirtieron en escuelas del delito, en donde lamentablemente los cabecillas eran quienes dominaban los centros penitenciarios, en donde habían motines, en donde habían crisis penitenciarias fuertes, donde se ha logrado controlar gracias a esa complementariedad que vemos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pero necesitamos reestructurar como tal. Necesitamos que haya esta clasificación de internos, necesitamos a los policías y militares en servicio pasivo, necesitamos que haya una autonomía funcional de esta cartera del Estado, necesitamos que los guías penitenciarios tengan capacitación, tengan profesionalización, que pasen pruebas de confianza y que tengan requisitos estrictos para estar al cuidado de los PPLs. Ahora, las pruebas de confianza son fundamentales y cómo proyectar a través de una reforma legal, en algún momento Fuerzas Armadas y Policía saldrán del control y tendrá que asumir el sistema penitenciario y los guías penitenciarios. Ese es el gran desafío y la preocupación, porque incluso hoy con la cobertura de Fuerzas Armadas y Policía han ocurrido eventos, hoy cada vez menos, pero ha habido eventos de motines dentro de las cárceles, es decir, un reflejo de falta de control.
Claro, y es un trabajo diario por parte de los militares, de la policía, que, bueno, como estamos en este contexto de conflicto armado no internacional, la ley faculta para que ellos sean parte de cualquier crisis penitenciaria que podamos tener sobre el país, ¿no? Pero sí es importante lo que usted dice, tenemos que ir en un camino, en una hoja de ruta, donde los guías penitenciarios puedan ser lo suficientemente solventes y puedan ser quien dirija los centros penitenciarios, pero justamente para ello hablamos de la capacitación, para eso hablamos de la profesionalización, justamente para ello hablamos porque debe tener una capacitación continua, y para eso justamente hablamos de esta complementariedad de los policías, por ejemplo, el servicio pasivo. Ellos se incorporarán a este sistema carcelario en cargos de mando y supervisión en las nuevas cárceles, como por ejemplo la cárcel del Encuentro. Volviendo al tema anterior de las reformas al primer debate al proyecto de ley orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo y simulación de funciones mediante uniformes de seguridad pública, ¿en qué estado se encuentra? ¿Pasó el primer debate? ¿Vuelve a la comisión? ¿Se han recibido observaciones? ¿Se va a procesar? ¿En qué estado está? Bueno, ya pasó el informe del primer debate, lo cual es bastante gratificante para nosotros como comisión. Ahora estamos trabajando ya en el informe del segundo debate. Seguiremos recibiendo a la ciudadanía, a los expertos nacionales e internacionales, a la academia, que se suma siempre también a estos proyectos de vital importancia, pero sobre todo la ciudadanía, sobre todo que son quienes diariamente viven la delincuencia, o cómo estos grupos de delincuencia organizada lamentablemente siembran el temor y el miedo, y hoy a través de los uniformes de las Fuerzas Armadas. Esperamos tener un informe ya para finales del mes de febrero. Entendemos que es un proyecto que debe trabajarse con la celeridad necesaria y que también debe socializarse, porque la ciudadanía debe saber, y sí me gusta insistir, que los uniformes no son de las fuerzas públicas, no es una ropa cualquiera, no lo es. Es un activo de las fuerzas del orden que debe ser respetado y que para nosotros como ecuatorianos debe ser sagrado. Los tiempos, una vez que preparan el informe para segundo debate y definitivo para la aprobación, ¿en qué tiempo cree usted que este proyecto estará concluido en el Pleno? Bueno, yo espero que hasta finales del mes de febrero nosotros estemos votando este proyecto ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, y que, bueno, alrededor de la primera o segunda semana de marzo, el presidente de la República, en su rol de colegislador, pueda enviarnos si existe o no alguna observación, y que pueda ir pronto al registro oficial y se cuente con esta herramienta para que las fuerzas del orden sigan luchando en esta guerra contra el narcotráfico. ¿Qué otros proyectos tienen en marcha en la comisión, especialmente sobre los temas de seguridad y soberanía? Bueno, tenemos también temas importantes como la ley de ciberseguridad, una ley que ya está para segundo debate. Quisiera andar un poquito en este proyecto que es importantísimo. Hoy muchas de las cosas que suceden en nuestro país en cuanto a seguridad nacional ocurren en las plataformas digitales. Hoy, por ejemplo, nosotros hemos podido detectar que en muchas plataformas digitales, en juegos o incluso en aplicaciones, hoy los delincuentes están utilizando esto para captar a jóvenes del narcotráfico, para reclutar a menores para el narcotráfico. Entonces es un tema muy delicado que nosotros ya hemos logrado detectarlo, incluso hay toda una investigación acerca de ello. ¿Qué buscamos con esta ley? Que tengamos el conocimiento de qué está pasando en las plataformas digitales, cuáles son mis derechos digitales, cuáles son mis obligaciones. Vamos a marcar un hito importante en esta ley, Miguel, porque nosotros estamos poniendo que dentro de las mallas curriculares de la primaria y la secundaria haya ciberseguridad. ¿Qué puedo entregar en las plataformas digitales? ¿Cuán peligroso es entregar una información? ¿Cuán peligroso es subir una foto mía cuando soy menor de edad, cuando soy un niño? ¿Qué preguntas no puedo responder o debo responder? ¿Con quién estoy hablando en el momento que otra persona está al otro lado de la pantalla? Eso nosotros lo hemos incorporado en este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que nosotros también esperamos estarlo votando ya a finales de este mes, a finales de enero, que por supuesto viene a conllevar con la seguridad nacional. Esto para luego vaya al Pleno para el primer debate. No, el segundo debate. Segundo. Ya está el segundo debate. Ya están procesando las observaciones. Sí, ya están las observaciones, ya hay un informe listo. Espero estarlo votando ya a finales de mes. Esta ley de ciberseguridad, que es una ley importante para el país y que
crea un hito en cuanto a la ciberseguridad. Hoy el 90% de las acciones se hacen en plataformas digitales y nosotros como país no podemos estar ajenos de ello. Claro, siendo una herramienta importante, sin embargo, la penetración, la perforación que hay, incluso el ingreso a datos personales o la propia pornografía infantil, es decir, el uso y el control de esto. El uso y el control, pero a través de la educación. No hay otra forma, Miguel. La forma de comenzar a reestructurar nuestro tejido social a través del conocimiento y a través de la educación. Entonces vamos a comenzar desde ahí. Hoy todo el mundo pasa en su teléfono, niños, niñas, adolescentes pasan en su teléfono y son muchas veces víctimas de ese, ¿no? En caso de acoso, de cyberbullying. Pero lo peor que para nosotros hemos detectado es esta aportación de los menores a los grupos de delincuencia organizada. Entonces, desde la educación, desde el conocimiento debemos de partir y por eso hoy en este proyecto de ley marcará un hito importante acerca de la ciberseguridad. ¿Y esto será de formación obligatoria en los establecimientos educativos con esta ley? Correcto, irá dentro de las mallas curriculares como cualquier otra materia. ¿Qué otros temas, qué otros proyectos tiene en marcha la comisión? Bueno, tenemos el proyecto de ley orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que es el que le había indicado que es importantísimo. Hoy estamos trabajando también con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Militar. Usted recuerda que en el 2024 la ciudadanía, el 75% de los ecuatorianos le dijo sí a ese apoyo complementario, pero este apoyo complementario debe ir de la mano de una serie de requisitos o una serie de capacitación que debe cumplir las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas hoy tienen una capacitación para el orden externo, para defender la soberanía y los territorios de nuestro país. Y la policía tiene una capacitación para el orden interno. Entonces, por eso es importante que ellos tengan esta capacitación, este camino de cuál deben ser las acciones que deben llevar cuando los militares estén en el orden interno. ¿Y para qué situaciones? Por ejemplo, minería ilegal, por ejemplo, crisis penitenciaria, por ejemplo, narcotráfico o extorsiones. Es ahí donde los militares deben actuar. Entonces, lo que hacemos con esta reforma es decirle, estos son sus límites, estas son sus atribuciones, y con la capacitación respectiva para el orden interno. El asambleísta Alarcón, hay otros temas que quiero abordar con usted y que salen de la comisión, pero que son de decisión que debe tomar. Por ejemplo, el tema de la fiscalización, juicios políticos, está en marcha en la comisión de fiscalización, el juicio del presidente del Consejo de la Judicatura. Otro tema que se ha planteado y que no prosperó por el momento, el juicio político a los 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo ve usted esto? Pero entiendo que el juicio de los consejeros tuvo un problema con las firmas, lo que me parece algo demasiado, totalmente falta de conocimiento de cómo se entregan las firmas para los juicios políticos. Bueno, ahí en realidad es un tema de procedimientos, cala verificado y no pasó esos juicios políticos. Ahora, con respecto al señor Godoy, nosotros hemos tenido una postura clara desde el inicio, cuando se presentaron estas denuncias que fueron públicas. El presidente Olsen llamó de manera inmediata al señor Godoy al Pleno de la Asamblea Nacional para que responda acerca de estas denuncias y que fueron de connotación, que por supuesto no es un tema menor. Estamos hablando del sistema de justicia, un sistema de justicia que ahora se encuentra desgastado, que se ha denigrado por los presidentes que ha tenido. Recordemos que tenemos un presidente de la Judicatura ya procesado, que tenemos casos como Metástasis, Plaga, Purga, donde podemos ver cómo el narcotráfico se ha infiltrado en el sistema de justicia. Por tanto, no es un tema menor. El presidente Olsen llamó de manera inmediata al señor Godoy al Pleno de la Asamblea Nacional, y nuestra primera vicepresidenta, la asambleísta Mancheno, fue quien abocó conocimiento del juicio político y quien también mocionó para que se lleve a cabo este juicio político. Hoy se lleva en la Comisión de Fiscalización. Estamos esperando que se presenten las pruebas de cargo y de descargo, que por supuesto nosotros hemos tenido una postura clara desde el presidente de la República, cuando le sugirió que dé un paso al costado para que se pueda defender fuera del cargo, y era lo correcto, pero creemos profundamente en la independencia de funciones y ya es un tema que le compete al señor Godoy.
Más bien ahora nosotros estamos a la espera de que el juicio político se lleve de manera transparente, que se ponga sobre la mesa, los interpelantes pongan sobre la mesa todas las acusaciones con pruebas y que de igual manera el señor Godoy se defienda. Nosotros, cuando hablamos de un juicio político, nos convertimos en jueces de este servidor público. Entonces, por tanto, debemos esperar las pruebas para poder tener realmente una decisión acerca de la votación que se va a llevar a cabo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por supuesto, estamos de acuerdo que es un tema preocupante, no es un tema menor, y personalmente le puedo decir que quien esté al frente del sistema de justicia debe ser una persona completamente transparente y que cuente con todas las credenciales para estar en ese puesto. Al menor indicio de temas de corrupción, peor aún, narcotráfico, debe dar un paso al costado, por supuesto. Es evidente que hay que esperar el desarrollo del juicio en el Pleno, escuchar las pruebas de cargo, de descargo. Hay que esperar eso para definir una posición. Sin embargo, por lo que usted señalaba, incluso el pronunciamiento del presidente, la situación del presidente del Consejo de la Judicatura es extremadamente complicada. Así presente las pruebas de descargo, por todo lo que se ha dicho, es una figura muy desgastada, es decir, la permanencia en el Consejo de la Judicatura va a ser cuesta arriba en el caso de no lograrse los 101 votos que se requieren, los 2/3 en el juicio político de asambleísta de Ricón. Bueno, es grave, ¿no? De ambos lados las denuncias son graves. Recuerde que el señor Godoy también lanzó denuncias sumamente graves en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando habló de impunidad y de querer comprar la justicia por parte del señor alcalde Aquiles Álvarez. También es una denuncia grave. Por supuesto, las denuncias que pesan contra el señor Godoy son alarmantes y preocupantes. Justamente por eso desde el presidente de la República la sugerencia de dé un paso al costado y defiéndase en libertad, porque todos tenemos el derecho de defendernos. Sí, realmente yo coincido, es un tema alarmante. Hablamos del sistema de justicia, sin un sistema de justicia transparente no tenemos un Estado de Derecho, Miguel. Por eso es tan alarmante y preocupante. Como vuelvo a repetir aquí, nosotros cuando hablamos de un juicio político, una fiscalización, actuamos de jueces. Entonces, hay que esperar, sí, hay que ser respetuosos del debido proceso, de la seguridad jurídica que le ampara también al señor Godoy y esperar cómo se van dando las pruebas. Y presentarle al Ecuador una fiscalización transparente, una fiscalización que no busque golpear a una autoridad, sino que busque la verdad. Eso es lo único que nosotros siempre hemos sido claros desde ADN, ¿no? Nosotros en el periodo anterior pudimos ver cómo la Revolución Ciudadana utilizó la Comisión de Fiscalización para golpear autoridades, para golpear al presidente de la República a través de sus ministros, quitando firmas, poniendo firmas, adelantando un juicio, quitando otro, de acuerdo al timing político, utilizando la fiscalización como una tarima, como un show. Entonces, eso es en lo que nosotros estamos en contra. No creemos que la fiscalización deba ser un cheque en blanco para golpear autoridades. La fiscalización debe ser seria, debe ser transparente y sobre todo le debe decir a la ciudadanía que un servidor público está ahí para cumplir con el país, no para servirse de la política ni del puesto que está ahí. Eso en el caso de estos juicios políticos. Ahora hay otro tema que ha estado en agenda y cuál cree que debe ser el desenlace final, el pedido del juez nacional Felipe Córdoba para que la Asamblea autorice el inicio de una causa penal en contra del asambleísta Juan Andrés González de RC5 dentro de las querellas propuestas por las legisladoras Michelle Mancheno y Janina Rizzo. ¿Cuál va a ser el desenlace de esto? Tiene que haber una votación. Recordemos que la Asamblea Nacional debe dar los votos suficientes para que eso se pueda llevar a cabo. Ese tema ya se debe poner sobre el Pleno de la Asamblea, se deberá resolver, deberá resolver en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero lo que yo sí le puedo decir es que nadie puede utilizar el nombre de otra persona, difamar, calumniar, mentir, únicamente porque usted cuenta con, o los asambleístas piensan que tienen una patente de cosa. Eso no puede suceder. Debe primar el respeto y sobre todo debe primar la verdad y la honestidad. En todo caso, hoy podemos ver que no hay límites en la actuación de ciertos legisladores que están utilizando cualquier artimaña para deslegitimar lo que se viene haciendo a través del gobierno nacional.
Entonces hay que revisarlo en el tema de la Asamblea Nacional. Nosotros apoyamos profundamente este momento político que se encuentra y que, por supuesto, esa querella propuesta justamente por estas calumnias, por estas mentiras que se dan. Y bueno, esperamos que haya los votos suficientes para que se pueda llevar a cabo. Bien, muchas gracias a la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Muy amable. Miguel, siempre un gusto. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Roberto Izurieta, director alterno por Chile y Ecuador ante el BID, para hablar temas de interés, el foro de Davos, la presencia del presidente de la República y las reuniones que ha habido al más alto nivel en Europa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.